Hola, bienvenidos a esta edición especial del debate de France 24. Soy Santiago López González. El 2020 será recordado por obvias razones por la pandemia del COVID-19 y las múltiples consecuencias que trajo para la humanidad este hecho que nos tomó prácticamente por sorpresa en muchos sentidos. Pero esto no impidió que el acontecer siguiera su curso. Las noticias y también los hechos destacados siguieron teniendo lugar pese a que estábamos muy atentos al desarrollo de la pandemia. En este especial del debate hablaremos de esos otros hechos que también fueron noticia a lo largo del año en Colombia. Hemos hecho precisamente una selección de 5 temas que se los presento a continuación. Esta es nuestra agenda para este programa especial. Hablaremos de los asesinatos de los líderes sociales y las masacres, también de la brutalidad policial, el caso del expresidente Álvaro Uribe, los avances en la implementación del acuerdo de paz y finalmente el paso del huracán Iota que afectó al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y para analizar y para conversar sobre esta agenda de temas hemos invitado a Adriana Otálora. Ella es profesora de la Universidad de La Salle en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Es también coordinadora de la línea de Ciudadanía, Ética y Política del Doctorado de Estudios de Desarrollo y Territorio. También nos acompaña desde la capital colombiana Sergio Guarín. Él es director ejecutivo de Reconciliación Colombia y también se une a este diálogo desde Bogotá, la capital colombiana. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Se los recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. Pues comenzamos y quiero entonces que abarquemos el primer tema de la agenda, que es el asesinato de los líderes sociales y las masacres que ha habido en Colombia a lo largo de este 2020. De acuerdo a cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, 251 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos han tenido lugar en Colombia, 84 casos en el Cauca, en el suroccidente del país, y 26 en Antioquia, que es en el occidente de Colombia. Cada semana, prácticamente en el 2020, asesinaron a 6 defensores de derechos humanos, como ya lo decíamos. Las masacres, pues también las cifras son bastante altas. Cerca de 309 personas han muerto en 77 masacres diferentes. Incluso en algunas de ellas hubo varios menores de edad. El problema acá es que esto queda en la impunidad. No hay un desarrollo en las investigaciones judiciales en torno a estos hechos. Y comienzo preguntándole a Adriana Otálora, nuestra invitada, ¿cuál es el balance que usted hace sobre este tema? ¿Por qué en Colombia se están viendo este tipo de masacres cuando se ha firmado un acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC y supuestamente el país daba unos pasos hacia una reconciliación social? Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, cuando uno firma un acuerdo de paz, este es solamente el principio de un proceso que nosotros no hemos cumplido a cabalidad en Colombia. La dejación de las armas deja un espacio de poder vacío, el cual comienza a ser llenado por distintos grupos en distintas dinámicas y momentos pues en el país. Y si el Estado no tiene una presencia, una institucionalidad suficiente, no solamente mediante la fuerza, sino toda la institucionalidad del Estado, comienzan a surgir todo este tipo de fenómenos que en parte además son alimentados por fenómenos como el narcotráfico, también obviamente aunado por esa ausencia de poder en los territorios y por conflictos socioambientales. Los líderes que dolorosamente han sido asesinados en nuestro país no únicamente son defensores de derechos humanos, sino también defensores de los derechos de la naturaleza y de la justicia intergeneracional que esperaríamos tener con las futuras generaciones. Esto implica un cambio de modelo que desafortunadamente como país no hemos sabido leer, interpretar ni establecer diálogos que nos permitan comenzar a construir país desde la comunidad y no únicamente desde el control de los territorios a través de la fuerza. Sí. Eso implica que niños y niñas están siendo también asesinados, no únicamente como amenaza, sino ya como resultado de una violencia que no tiene un objetivo específico, sino el llenar los vacíos de poder.
Y Sergio Guarín, su opinión sobre este tema que desconcierta a la comunidad internacional, ver cómo Colombia está volviendo a presenciar estos actos de masacres y de asesinatos de líderes sociales que pensaba la comunidad internacional que estaban comenzando a dejarse atrás, pero este 2020 las cifras muestran que están repuntando. Gracias, Santiago, por la invitación. Un saludo especial a Adriana. Yo creo que estas dos con las que estamos arrancando este debate son las peores noticias del año 2020, porque muestran de manera muy clara que Colombia tiene todavía unas estructuras ilegales armadas que están en condiciones de ejercer coacción contra la población en las regiones más vulnerables del país. El tema del asesinato de los líderes sociales es especialmente grave, no solo porque son violaciones flagrantes a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sino porque cada vida de un líder o una lideresa que se pierde es una oportunidad de transformación que se pierde también. Y en esos casos hay dos móviles que se han identificado claramente. Uno es la motivación política, es decir, que estas personas eran o estaban abanderando causas que eran incómodas para actores armados ilegales. Y por otro lado está la causa relacionada con las economías criminales. En esos casos, como por ejemplo en el caso de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, es claro que varios de estos líderes habían venido apoyando los programas de sustitución Sí. y se estaban oponiendo a los procesos de resiembra. El hecho de que ellos mueran lo que hace es amedrentar a la población y mostrarle a la población que esas esperanzas de cambio son esperanzas gravemente amenazadas. Sí. En el caso de las masacres, lo terrible de esa situación es que muestra la capacidad que tienen algunas estructuras organizadas para ejercer acciones de mucha presión, acciones de mucho dolor contra población que está inerme. Y eso Sí. frente a una, digamos, falta de reacción eficaz por parte de la fuerza pública. Una cosa que es importante, y con eso finalizo, es que tanto en el caso de los líderes como en el de las masacres, tenemos procesos de esclarecimiento bastante avanzados y las cifras que tiene la Fiscalía a propósito de esos esclarecimientos son una buena noticia dentro de este panorama sombrío, pero lo que muestra es que nos está faltando mucha capacidad de anticipación, si bien estamos mejorando la capacidad de reacción. Y una de las críticas que le han hecho al gobierno del presidente Duque es precisamente que no hay un sistema de alertas tempranas, o si lo hay, la capacidad de reacción ante este tipo de hechos, en particular las masacres, tienen poca capacidad de reacción las fuerzas militares para ir a proteger allí la población civil. Sigo con usted, Sergio, voy a hacer la ronda a la inversa, Adriana, para luego tocar con usted otro tema sobre la presencia del Estado en zonas rurales, pero Sergio, en particular, el gobierno colombiano fue muy criticado por diferentes sectores allí en Colombia por calificar estas masacres como asesinatos selectivos. ¿Qué busca el gobierno cambiando la terminología, bajando un poco tal vez la importancia de los hechos, o quería de pronto lavarse un poco las manos de la responsabilidad, o simplemente cambiándolo de la terminología, el Estado puede acceder a hacer una reparación más adelante en otros términos? ¿Cuál es el concepto ahí? Bueno, para mí es muy difícil valorar las motivaciones que tenía el gobierno al cambiar la terminología. Yo estimo que una cosa que era importante para la actual administración era mostrar que los indicadores principales de seguridad no se estaban deteriorando, porque en cierta manera al elegir al presidente Duque como a nuestro presidente actual, estábamos optando, digamos, la ciudadanía colombiana estaba optando por un modelo que pretendía garantizar la seguridad y que veía unas amenazas de seguridad y quería tomar acciones eficaces en contra de ellas. Creo que reconocer las masacres en su concepto completo implicaba admitir también que ese tema, que era el tema de la seguridad, que era una de las banderas principales de lo que es ahora el partido de gobierno, pues estaba deteriorándose. De todas maneras, creo que eso fue una equivocación y creo que el gobierno muy rápidamente echó para atrás en esa equivocación, y que hoy en día no nos queda más que reconocer que el tema de masacres está empeorando. Yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer todos los colombianos y las colombianas es que hay unas zonas del país, especialmente algunas de las zonas del llamado posconflicto, que están viviendo un agravamiento de las condiciones de seguridad que es muy
muy preocupante. No al Sí. punto de llevarnos a la época en la que estaba en la confrontación entre guerrilla y paramilitarismo, pero sí en una situación muy deteriorada con respecto a los avances que se habían logrado posterior a la negociación. Esa es precisamente la pregunta que le tengo a Adriana, porque usted lo mencionaba en su primera intervención, y es esa falta de la presencia del Estado, que justamente es uno de los puntos pactados en ese acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Uno de los puntos era precisamente garantizar educación en zonas rurales o en zonas que fueron sometidas a lo largo de las últimas décadas a este conflicto armado, que estaban aisladas por falta de caminos, de infraestructura, de presencia del Estado en líneas generales. ¿Por qué le es tan difícil al Estado colombiano garantizar su presencia en todos los rincones del país? Bueno, ahí hay varios elementos, entre otros, pues el abandono que durante toda nuestra historia hemos tenido frente al sector rural. También esta idea falsa de que el progreso en una idea pues lineal de modernidad es lo que deberíamos llevar de las ciudades al campo y que termina expulsando no únicamente por la violencia, sino por la falta de oportunidades a jóvenes del campo hacia las ciudades. Es decir, nosotros en nuestra planeación del desarrollo continuamos pensando desde lo urbano y no reconociendo las características y las riquezas de cada una de las comunidades rurales. Tendemos a taparnos los ojos, a disminuir el valor de nuestra población rural y a buscar soluciones sin incluirlos a ellos. Y en esa medida, em, cualquier estrategia, cualquier política pública que se formule en nuestro país no va a tener suficiente asidero en la vida real ni continuidad como para lograr transformar la realidad social. La falta de institucionalidad en nuestras regiones también hace parte de esa idea de excesivo centralismo en donde únicamente se gobierna para los centros urbanos y no para las realidades rurales donde no hay infraestructura, donde en efecto, como tú lo mencionabas, las escuelas rurales están en unas condiciones tanto de acceso como de calidad, incluso de infraestructura en las mismas escuelas que dificulta que los maestros y maestras puedan ofrecer un servicio adecuado a los niños, a las niñas y participar en algo que también es muy importante en la construcción de paz y es en una educación para la paz, en el poder pensarnos como una sola comunidad, como ciudadanos activos. Sí. De alguna manera, ese taparnos los ojos frente a nuestros ciudadanos y ciudadanas rurales ha hecho que dejemos de reconocerlos como parte de nuestro país y que, en efecto, tengamos unos territorios casi que abandonados. Buena parte de la extensión geográfica del país no cuenta con esa institucionalidad y Sí. además con un desmedro de recursos donde los funcionarios públicos en estos territorios tienen que cumplir varias funciones a la vez. Luego, no hay posibilidad de intervenir técnicamente en el territorio rural. Adriana, continúo con usted, pero pasamos a otro punto de la agenda porque tengo que avanzar. Tengo 5 puntos y el programa es corto. Y es la controversia que ha generado allí en Colombia algunos hechos puntuales de la acción, de la forma en que han actuado integrantes de la Policía Nacional en algunas manifestaciones. En la noche del 8 al 9 de septiembre falleció el abogado Javier Ordóñez a manos de la policía después de haber recibido 10 descargas con pistolas eléctricas. Un hecho similar sucedió un año anterior en otras manifestaciones y ha sido muy criticada la institución de la policía como tal por parte de la sociedad colombiana. ¿Qué dejó estos hechos? ¿Cómo se encuentra esa relación entre ciudadanía, policía como institución y el gobierno? Bueno, aún se encuentra bastante fracturada. Es una relación de confianza que debe ganarse con evidencia, con hechos y de alguna manera también con interacción entre los policías y los ciudadanos. En nuestro país ha existido siempre cierta desconfianza frente a la policía por parte de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, más que frente al ejército. Parte de nuestro conflicto hizo que tuviéramos que confiar mucho más en esas fuerzas militares, pero que esa violencia que comienza a pulular en todo el país se viera restringida de una manera tajante, fuerte y en algunas ocasiones brutal por la policía en las ciudades. La policía es una fuerza civil, es una fuerza que debe generar confianza y seguridad y convivencia al interior de las ciudades.
En este momento de pandemia va a ser aún más difícil hacer eso, no únicamente por capacidad de la misma fuerza policial, sino porque hay una altísima desconfianza que no es Sí, solamente de estos años, sino de toda esa herencia que tenemos en nuestra historia del conflicto, sí. que no se han tomado acciones concretas que permitan que los ciudadanos podamos ver en los policías alguien a quien recurrir en caso de emergencia, pedir ayuda o construir conjuntamente. Claro que hay casos, pero continúan siendo casos muy puntuales, así como Sí. los de la brutalidad, y no hay acciones aún concretas que nos permitan tener una mayor confianza en general. Sergio, y teniendo claro entonces esta fractura que menciona Adriana entre la sociedad y la institución de la policía en este país, ¿qué futuro puede tener entonces mejorar esta relación? ¿Qué medidas está tomando el gobierno o los gobiernos locales de las diferentes alcaldías o gobernaciones para mejorar esa relación? Porque en un país que tiene unos altos índices de violencia como los que tiene Colombia, que ya los mencionamos, con masacres, violencia dentro de las ciudades y asesinatos de líderes sociales, la fuerza pública es fundamental y es fundamental que los ciudadanos confíen en esta fuerza pública. ¿Cómo mejorar esa confianza de acuerdo a lo que se esté diciendo allí desde el gobierno? Pues Santiago, el tema de la desconfianza de los ciudadanos en la policía es un tema mundial y los temas de brutalidad policial lamentablemente también están en la agenda mundial. Las políticas públicas que en general se orientan para mejorar esa confianza siempre tienen tres principales medidas. Una es el tema de vigilancia ciudadana en la acción de las instituciones, en este caso de la acción de la policía. Dos, el mejoramiento en los temas de entrenamiento y formación. Y tres, la transparencia y la rendición de cuentas, que son cosas en las que la policía colombiana tiene que avanzar mucho más. La última vez que Colombia hizo una reforma policial importante fue en el año 1993 y después de esa reforma, que fue una reforma histórica, se llevaron a cabo varias decisiones que hicieron que la policía colombiana se volviera un referente muy importante a nivel internacional, sobre todo latinoamericano, en temas de inteligencia, en temas de acciones interoperacionales y en temas de acciones antinarcóticos. Estamos en mora de hacer una nueva reforma más orientada hacia el servicio de seguridad ciudadana, de la cercanía de los policías con respecto a la ciudadanía. Ahora, hay algunas alcaldías que han asumido este tema de la policía desde la perspectiva digamos, de una discusión política, y me parece que cuando eso ha sucedido, eso no le ha hecho bien a la confianza ciudadana, porque si bien hay que exigirle a la policía el mejoramiento y hay que exigirle a la policía la reforma, tampoco está bien utilizar de manera política la crítica a la policía para generar, digamos, un ambiente político en el sentido que a ciertos candidatos o a ciertos gobernantes les interesa. Entonces, yo creo que este es un tema demasiado sensible como para ponerlo a la discusión de la política local, y creo que aquí lo que se necesita son reformas de fondo, Sí. reformas en estos tres puntos que acabamos de mencionar y que podrían llegar a ser exitosas si se ponen en marcha de manera rápida. Interesante ese análisis, Sergio. Continúo con usted para pasar a al siguiente punto de la agenda, y es el caso del expresidente Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer exmandatario de Colombia en rendir una indagatoria, que es una declaración judicial ante la Corte Suprema de Justicia por una investigación que hay en su contra por presunto fraude procesal y compra de testigos. Traemos este tema a la agenda por la importancia que tiene Álvaro Uribe para la escena política colombiana, un expresidente que todavía sigue en el escenario político y sigue siendo una persona que además genera mucha polarización dentro de la sociedad colombiana. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, Sergio, sobre este caso que va en marcha? Pues Santiago, yo tengo, digamos, la opinión de que hay un efecto positivo y que hay un efecto negativo de esta situación que ha vivido el expresidente. El efecto positivo tiene que ver con esta idea que existe en Colombia de que las instituciones no tocan a los poderosos. Yo creo que la investigación en torno al expresidente Uribe y sobre todo la manera en que ésta se derivó de una denuncia, una demanda que él mismo había puesto, lo que muestra es que las instituciones colombianas gozan con independencia y digamos con una cierta autonomía que debe ser reconocida y debe ser validada. Obviamente aquí no estoy valorando el resultado de la investigación, sino lo que estoy diciendo es que este caso lo que muestra es que
parte de nuestra institucionalidad sigue protegiendo este principio de separación de poderes y que hay una independencia en los criterios. Y eso se vio no solo en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sino ya cuando pasó el caso a la Fiscalía, las distintas decisiones que se están tomando. Y yo creo que eso es una muy buena noticia porque las democracias están basadas en los sistemas de pesos y contrapesos. La mala noticia es que creo que esta situación en la que se pone en el ojo del huracán de nuevo a la figura del expresidente agudiza el entorno polarizador que se viene atizando y se va a atizar de manera muy especial en el 2021 como prólogo de la nueva campaña presidencial. Y ese es un tema que es nocivo para la democracia colombiana porque es importante que Colombia, después de estos, digamos, 8 años del expresidente Uribe, sus 8 años del expresidente Santos y ahora estos 4 años, empiece a salir de la discusión de uribismo y antiuribismo como eje central de las discusiones de política pública. Y creo que Sí. el hecho de que el expresidente esté en medio de esta discusión judicial va a hacer que este tema sea un tema central alrededor del cual va a gravitar la discusión política de nuevo. Y que se mantenga esa polarización que no le hace bien a la sociedad colombiana. Adriana, su opinión sobre este tema y sobre cómo empezar a enmendar esa polarización, esa división que hay entre los colombianos, entre, como lo decía Sergio, uribistas y antiuribistas, y que el país empiece a dejar esas páginas de la historia atrás y empiece a concentrarse en la reconstrucción de país, de nación y de sociedad hacia futuro. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Sergio. Hay un elemento positivo que es esa confianza institucional en que sí tenemos la posibilidad de que haya unas instancias superiores a cualquier persona. Creo que ese sería el primer camino, profundizar esa confianza en las instituciones y quienes las representan, de tal manera que no se revive esa idea de la personalización de la política que tanto daño le ha hecho a todos los países del mundo y a todas las democracias. En Colombia, en este caso, creo que ya no estamos en un punto de polarización, sino de radicalización, y que es todavía más dañino para la democracia. Un camino es la construcción de opinión pública a través de la labor como la que ustedes hacen en los medios de comunicación, de tal manera que sean temas grandes los que se discutan en este espacio y no la posible judicialización de la política y posterior personalización en personajes como Álvaro Uribe u otros que en nuestro país tienden a personalizar la política, tomando en sus propias palabras la voz del pueblo, y eso va en contra de cualquier democracia. Necesitamos proyectos conjuntos y de largo plazo. Nuestro siguiente punto en la agenda es la implementación del acuerdo de paz, un tema muy grande, muy denso para explicar en poco más de 5 minutos, pero Adriana, 4 años, para muchos sectores ha habido pocos avances en esta implementación. Hay muchas críticas al gobierno que defiende que sí ha avanzado en su implementación de las 107 leyes que se necesitaban para la implementación completa del acuerdo. 66 ya han sido expedidas, 4 de ellas solamente a lo largo de estos años del gobierno de Iván Duque. ¿Por qué no avanza este acuerdo de paz tan rápido como espera la comunidad internacional y como muchos colombianos esperaban? En parte por voluntad política, ¿cierto? Teníamos, no, digamos que como país no se aprovechó una ventana de oportunidad para dar más agilidad a toda la reglamentación del acuerdo de paz como tal, en parte por imposibilidad de llegar efectivamente a los territorios, en parte por esa polarización y radicalización a la que me estaba refiriendo, que hace que exista todavía cierto recelo y desconfianza en las comunidades. Y en la medida en que comienza a darse todo el proceso de implementación del acuerdo, pero que este tiende a quedarse en los espacios territoriales en donde están habitando los reincorporados y no generar de manera continua, permanente, interacciones con la comunidad, pues Sí. va a ser aún más difícil lograr avances efectivos y significativos en la implementación del acuerdo. El acuerdo no es únicamente, digamos que la institucionalidad o la legalidad que se logra
logra estructurar alrededor del mismo, sino que es principalmente la manera como todos los ciudadanos y ciudadanas nos sumamos a un proyecto conjunto, este tipo de cosas pues que nos interesan como país. Y en ese sentido hay todavía muchísima desconfianza, no ha existido un mecanismo adecuado para que la gente logre un proceso de reconciliación, que en eso pues es experto Sergio. Y por otra parte, esa polarización y personalización de la política hace que comencemos a pensar en amigos de la paz como amigos de una corriente política específica sin que eso necesariamente Sí. sea equiparable. Y hay que aclararle a nuestra audiencia que está fuera de las fronteras colombianas que este acuerdo de paz fue firmado con un grupo guerrillero específico, las FARC, hoy en día convertida en un partido político, pero hay otros actores armados y grupos al margen de la ley que hacen parte de este conflicto que vive Colombia desde hace varias décadas. Muchos de estos grupos han empezado a aparecer en los últimos años después de esta firma de este acuerdo de paz con las FARC, precisamente llenando esos espacios donde el Estado no logró llegar y que quedaron vacíos una vez las FARC abandonaron estos lugares, en la mayoría de ellos en zonas selváticas en el sur y en el occidente del país. Sergio, su opinión sobre la implementación de este acuerdo de paz y por qué a los colombianos les cuesta tanto dar ese paso para la implementación o al gobierno en sí. Pues mira, Santiago, cuando uno lee los estudios más independientes que se han hecho sobre el acuerdo de paz y su implementación, y cuando uno mira los informes de monitoreo, lo que uno se da cuenta es que el acuerdo de paz no va ni tan bien como dice el gobierno, ni tan mal como dicen los críticos del gobierno. Lo que sucede es que este es un acuerdo tremendamente complejo que tiene muchísimas decisiones, medidas, unas de carácter gubernamental, otras de carácter legislativo, otras de diseño institucional, y que tiene un horizonte de aplicación en el tiempo larga. Y yo lo que creo es que en términos generales tenemos unos avances que son muy importantes reconocer. El primero y más evidente es que el acuerdo está sobreviviendo, entre comillas, a un gobierno liderado por el partido político que le hizo la oposición al acuerdo de paz. Y el hecho de que este acuerdo sobreviva este cuatrenio con ajustes, con énfasis, con acentos, pero avanzando en la agenda de implementación es una buenísima noticia, porque eso lo que quiere decir es que no dependerá de la bandera política del gobierno que algunas de las cosas claves pasen. Sí. Lo segundo es que hay temas que han venido avanzando de manera sustancial. Se ha avanzado en el catastro multipropósito, se ha avanzado en la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, se hizo la desmovilización efectiva de más de 10.000 personas que estaban en armas, se tomaron algunas decisiones con respecto a las leyes, por ejemplo, hoy tenemos un estatuto de oposición nuevo gracias al acuerdo de paz, tenemos nuevas reglas para hacer oposición política y esos cambios van a generar efectos significativos en el mediano y largo plazo en Colombia. Lo que no quiere decir que haya muchos temas que todavía están pendientes, como por ejemplo los temas de democratización del acceso a la tierra, como los temas de protección de los liderazgos sociales y como los de ampliación democrática. Entonces, la impresión que yo tengo es que la valoración más objetiva de este tema está un poco obnubilada por, como lo decía Adriana ahora, por este ambiente polarizador, Sí. y ese ambiente polarizador nos impide entender las cosas que están pasando, las cosas que han dejado de pasar y las nuevas posibilidades que se abren, porque es que implementar un acuerdo de paz no es solo hacer una tarea de una lista de mercado que ya se escribió, sino significa hacer nuevos desarrollos, que es lo que creo que el próximo gobierno tiene que entender con más creatividad y originalidad que el presente. Y hay que destacar que pese a que este gobierno de turno en Colombia, como usted lo dice, Sergio, no apoyaba y no apoya este acuerdo de paz, la comunidad internacional sigue dándole el soporte a este gobierno para que lo siga implementando. Entonces hay confianza también en que el gobierno pueda avanzar a su ritmo, a su forma, pero avanzar en las tareas que tiene que hacer con este acuerdo de paz firmado con la exguerrilla de las FARC. Me queda el último tema de la agenda y es el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés en el Caribe colombiano, y lo traigo
traído a la mesa de debate, porque nuevamente aquí el gobierno colombiano quedó en evidencia ante la falta de prevención en momentos como este tipo de catástrofes naturales, y la isla este archipiélago fue sumamente afectado. Cerca del 80% de la infraestructura fue destruida, 2 personas fallecieron, y hay que hacer una reconstrucción a todo nivel de esta zona insular colombiana. Cuando otros países de Centroamérica se prepararon para la llegada de este huracán, Colombia simplemente emitió una alerta de navegación para los pescadores, y pues las consecuencias son grandes. Adriana, volvemos entonces con este tema y esta falta de prevención de las instituciones de emergencia colombiana, que son reactivas. El gobierno reacciona cuando ya el daño llegó, cuando ya el huracán pasó, cuando ya destruyó, y podía haber hecho por lo menos una evacuación controlada de personas vulnerables o de personas enfermas o en condiciones de vulnerabilidad allí en el archipiélago, de haberles dado una atención más especial. Sí, señor. Bueno, primero pues pensemos en que los desastres naturales no son ocasionados por la naturaleza, sino por la forma como nos relacionamos los humanos con esa naturaleza. Eso implica el reconocer todo el territorio, todo el contexto y las distintas relaciones y significados que tienen las comunidades frente a ese territorio. Sí. Nuestra política de atención y gestión de riesgos de desastres también tiene un componente de prevención, pero hay que decir que es el más precario de los componentes de la misma política. Este componente se supone que debería estar incluyendo a los ciudadanos para generar estrategias de posibles redes de atención entre los mismos ciudadanos de un territorio, de identificación de riesgos, conocimiento del riesgo del territorio y, en caso ya de un desastre, pues la atención, por supuesto. Claro. 2 elementos al respecto. Lo primero, no tenemos conciencia suficiente sobre las nuevas formas en que nos estamos relacionando con nuestro territorio, Sí, ni con la manera como hemos dañado el mismo territorio, que hace que haya más desastres. El sí, segundo, continuamos pensando solo en lo urbano y en el interior. Y San Andrés, desafortunadamente, ni sí. toda la costa del país, ni el occidente, ni el sur, hacen parte de esa idea de centralidad. Sí, Sergio, rápidamente me queda un minuto su impresión sobre este tema. No, Santiago, yo no soy experto en este tema ni pretendo serlo, simplemente diría que cuando uno mira la historia reciente de Colombia ve una serie de acontecimientos muy dolorosos como estos que se vienen repitiendo, tema de Mocoa, el tema de Gramalote, las inundaciones derivadas de la crisis ambiental invernal, y lo que creo es que eso muestra que nos falta todavía mucho desarrollo institucional para prevenir y para atender de una manera mucho más sostenible este tipo de asuntos. Pues a Adriana Otálora y a Sergio Guarín, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial del debate de France 24 sobre las noticias destacadas a lo largo del 2020 en Colombia. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Siga con nuestra programación.